Y como se lo adelanté el día de hoy a través de las redes sociales, hoy tenemos invitado especial. Me da mucho gusto recibir en el estudio al maestro y agente aduanal Óscar Benavides Carrillo, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima, la APUMAC. Óscar, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí en estos micrófonos compartiendo contigo. Oye, pues inicia prácticamente el 2026, un año de muchos retos, un año importante para la logística, no solo en México, en el mundo entero. ¿Cómo lo reciben los agentes aduanales? ¿Qué retos llegan de cara con este inicio de año? Bueno, como bien sabes, Luis, a partir de este 1 de enero del 2026 entramos con un nuevo marco, más bien un marco aduanero modificado, en donde prácticamente cambia la estructura y las formas de hacer comercio exterior en nuestro país. Sin lugar a dudas se está fortaleciendo el tema fiscal y es importante precisamente hacer esos ajustes inmediatos, porque si bien es cierto que la reforma a la ley aduanera tuvo un espacio de tiempo, nos permitió cerca de 3 meses en ir haciendo adecuaciones, también tenemos que reconocer que a partir del 27 de diciembre salieron algunas reglas que hoy nos tienen un poquito corriendo sobre hacer las adecuaciones y los ajustes, sobre todo por aquellos importadores que por supuesto ya tenían cargas llegando al puerto y bueno, con estas nuevas adaptaciones que tenemos que ir haciendo, pues nos traen acelerados en un 120%, sin lugar a dudas. Se habla mucho, maestro, en los medios, en algunas redes, de que estas modificaciones a la ley aduanera fincarán más responsabilidades directas a la agente aduanal, con todo lo que esto conlleva. ¿Es así? ¿Qué tan rígido lo han percibido? ¿Y qué medidas estarán tomando para pues no poner en riesgo también la operación de una empresa, de un agente aduanal, de una misma patente? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Realmente la estructura de responsabilidades del agente aduanal se modifica por completo, ¿no? Anteriormente el artículo 54 se consideraban algunas excluyentes de responsabilidad para el agente aduanal, fueron eliminadas. Y esto obviamente nos ha generado un nuevo entorno, un nuevo escenario que hoy yo lo estoy catalogando en 4 conceptos. Primero es la identificación plena del importador, del exportador, en el cual nosotros como agentes aduanales tenemos que cerciorarnos de que estén cumpliendo con toda la estructura corporativa, es decir, acta constitutiva, poderes, el objeto de la empresa que se manifiesta dentro de la propia acta constitutiva también tenga congruencia, que tenga materialidad, que tenga infraestructura, bodegas, cómo tiene posesión de ese inmueble, si es dueño o es arrendatario, si produce, que tenga maquinaria, que tenga activos para hacerlo, y todas estas encomiendas se le han asignado al agente aduanal. Por supuesto que es algo que ya se venía elaborando de alguna manera, por distintas formas, porque muchos de los agentes aduanales adoptamos perfiles OEA, en donde hacíamos un análisis más profundo de los importadores y los exportadores, más sin embargo, como te comentaba, el 27 de diciembre salen las reglas y se incorporan unas nuevas demandas que tenemos que cumplir, que agarra fuera de lugar, sin lugar a dudas, a los importadores, y ahorita nos traen, por eso decía que nos traen corriendo. Eso en el tema de la identificación. Ahora no tenemos excluyente de responsabilidad en cuanto al valor de las mercancías, y es por eso importante generar junto con los importadores esas buenas prácticas de documentar contratos, de transferencias y todo aquello que esté vinculado y que nos permita comprobarle a la autoridad cuál es el valor real de las mercancías. Y por supuesto también las regulaciones, las restricciones. Estamos hablando de multas que estaban entre el 70 y el 150% del valor de las mercancías, pasan de un 250 a un 300%. Y hay algunas otras cosas que hay que tomar muy en cuenta. Aquí es importante tener ese acercamiento, análisis de riesgo con los importadores para cerciorarnos de que lo que su proveedor les embarcó sea efectivamente lo que se va a declarar y se va a presentar a aduanas. Entonces, en el contexto general te puedo decir que se transforma sin lugar a dudas la forma en que hacemos operaciones, no solamente en el puerto de Manzanillo, sino en todos los puertos, aeropuertos y fronteras, porque estamos prácticamente hablando de hacer una preauditoría a cada una de las operaciones, cerciorarnos y comprobar muy puntualmente todas las actividades de lo que el importador nos está encomendando y conocer su perfil y toda su trayectoria,
no solamente de carácter fiscal, sino también en el tema de sus procesos productivos, que nos involucra, por supuesto, contratos de confidencialidad, manejo de información y todo esto lo que estamos en este proceso de adaptación. Sin lugar a dudas, un año muy movido, porque como comentaba, salen las reglas el 27 de diciembre y las operaciones empezaron a partir del 2 de enero, para ser preciso. Oye, Oscar, este tema, me queda claro que parte de los objetivos es un tema recaudatorio, hay que decirlo, es un tema de seguridad también, pero ¿qué implica esto dentro de la operatividad natural de una agencia aduanal? ¿Implica más personal, implica más presupuestos, que tal vez los tiempos se alarguen? Que sabemos que el tiempo en el tema logístico es dinero, es fundamental. ¿Qué tendrán que hacer la agente aduanal para que esto siga caminando y qué de plano pues dejará de lado, ¿no? Tal vez, seguramente, algún cliente, algún importador que no cumpla con todo ello, pues dejará de ser un tema comercial para la agente aduanal, ¿no? Creo que pondría en riesgo ciertos aspectos de la misma operación y no están dispuestos a que eso suceda. Sí, bueno, creo que en la misma pregunta dejaste ver parte de las acciones que se tienen que llevar a cabo. Creo que principalmente y partiendo del origen de los clientes, de los importadores, les representa una carga administrativa previa al despacho de las mercancías. Es decir, que hoy precisamente estamos en todo ese proceso de asesoramiento y de acompañamiento con los importadores, en que se estructure de manera adecuada y de manera previa toda la forma en que están realizando su transacción, su comercio internacional, su compraventa, a efectos de que tengan bien documentados contratos, empiecen a adoptar prácticas distintas a como las venían manejando, por ejemplo, el tema de los pagos, las transferencias, porque para ponerte como ejemplo y para todo el público entienda un poquito de lo que estamos hablando, pues cuando tú haces una transferencia tiene un costo, entonces si tú comprabas 5 o 6 contenedores, pues mandabas una sola transferencia. Entonces hoy ese tipo de prácticas a lo mejor conviene más hacerlas por contenedor o hacerlas por un simple pedimento, a efectos de poder tener la materialidad y la trazabilidad de esa operación de una manera más simple, más sencilla. Porque aunado a esto también hay que recordar que a partir del 1 de abril entra en obligación la transmisión de la manifestación de valor electrónica. Y aquí voy a aprovechar precisamente tu foro con la intención de recordarles que si bien se aplazó al 1 de abril, el cumplimiento y la integración del expediente del valor y de la manifestación de valor es obligación desde hace ya más de un año. Entonces, aquí en este sentido, sí también los importadores tienen que estar proporcionándonos toda esa información, independientemente de que se transmita o no se transmita electrónicamente. Recordemos, a partir del 1 de abril será obligatoria la transmisión electrónica, pero hoy sí se tiene que integrar ese expediente completo. Y por supuesto, en el ámbito de los agentes aduanales, la carga administrativa, porque hoy obviamente tenemos que estructurarnos en un cumplimiento fiscal mucho mayor al que ya veníamos ejecutando. ¿Por qué lo digo? Las multas son mucho más excesivas, hay algunos cambios en las fórmulas que se determinaban en omisión de impuestos. Anteriormente, en el 2025, por ejemplo, una omisión de impuestos únicamente consideraba el impuesto general de importación. Hoy en día te consideran también el IVA y eso puede ponernos en una situación, en un riesgo de una suspensión de la patente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de la determinación de los valores, las cantidades, los permisos, porque lo que anteriormente representaba una multa de una información comercial, hoy las multas se van, como lo comentábamos, hasta un 250%. Entonces, tenemos que tener personal, generar infraestructura y dedicada precisamente a esas áreas de auditoría en el tema del valor, en el tema de los previos aduanales, identificar plenamente las mercancías y lo comentábamos, el análisis de riesgo para determinar si estás en condiciones de poder llevar a cabo una operación sin revisar la mercancía físicamente. La recomendación es que se revisen, o sea, el general es que se revisen. En cambio, si la empresa te aporta elementos como una autorización de revisión en origen, el RO que considera el 98 de la ley aduanera, pues entonces te da esa opción, ese margen de no poderlo revisar. Estamos hablando de valorar también los previos en origen, es decir, estas empresas que se dedican a hacer la revisión física de las mercancías en origen, también poderle dar un sustento y un valor legal
para que nos pueda dar certeza como agentes aduanales. Pero internamente se están dando ajustes en los tiempos, por supuesto, el proceso es mayor de lo que hoy se tiene que llevar a cabo y se tienen que hacer estos ajustes, por supuesto, también, tanto en las agencias aduanales como en la infraestructura humana y de capacitación para poder atender y tratar de mantener los tiempos de despacho en el menor tiempo posible. Maestro, y otro tema que indudablemente va de la mano es el tema de los costos, ¿no? A ver, alguien va a asumir este costo operativo, administrativo, que desafortunadamente al usuario final le seguirá encargando este costo que puede representar todo ello. ¿Es así? Sin lugar a dudas, yo creo que la eficiencia logística impacta en los costos, y es decir, en los precios finales de lo que consumimos día a día, Luis. Por supuesto que este esquema de estructura en el que se está configurando el comercio exterior de nuestro país, pues implica que tengamos que tener mayores recursos invertidos, hacer ajustes en las tarifas con los que tenemos pactadas con nuestros clientes, y por supuesto que ellos, de alguna manera, si sus márgenes lo permiten, lo podrán absorber, pero si esto no es posible, porque sabemos que hay mercancías que tienen un muy bajo margen de utilidad, pues seguramente tendrán que hacer ajustes en sus precios y en consecuencia impactarlo en el día a día. Cuando vayamos a la tienda, algún centro comercial, pues se verá reflejado en el precio que vayamos a pagar y en consecuencia pues disminuirse la capacidad de compra, ¿no? Oye, pues interesante estas modificaciones y que la gente pueda entender este panorama, pueda conocer un poco de fondo, pues por qué va a estar a lo mejor más caro ese insumo, ese producto final. Bueno, pues es parte de estas modificaciones a la ley aduanera que obviamente pues le seguirán repercutiendo en el bolsillo a la gente de a pie. Vamos a una pequeña pausa, Oscar, regresamos con una segunda parte porque quiero que me platiques ya en el contexto de Manzanillo. Sé que actualmente la APUMAC sigue trabajando de manera coordinada con los 22 asociados, no nada más en el tema aduanero, también en el tema social. De eso quiero también platicar contigo, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos, estamos completamente en vivo en Las Noticias con Luis Méndez. De vuelta en Las Noticias con Luis Méndez. Análisis claro y noticia verificada por Epicentro 92.1 FM en alianza con Heraldo Media Group. Con más información en Las Noticias con Luis Méndez y platicamos con Óscar Benavides Carrillo, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, la APUMAC en Manzanillo. Óscar, la APUMAC, además de todo este tema de las importaciones, leyes, aduanas y todo lo que implica el comercio exterior, también tiene un tema de responsabilidad social, y desde tu llegada a la asociación se han implementado acciones puntuales organizadas en beneficio de la sociedad de Manzanillo, ¿no? Porque tenemos ese estigma y ese tabú de que la gente del puerto viene y se lleva los beneficios, se lleva los impuestos, se lleva, ¿verdad? Y deja los puntos malos, pero la verdad es que hay mucho tema de responsabilidad social también desde los agentes aduanales. Platícame cómo ha sido esta etapa y este compromiso con la gente de Manzanillo. Sí, gracias Luis. La verdad es que efectivamente, fíjate que ahora que iniciamos esta gestión, yo me acerqué con los asociados. Y como bien dices, tienen la costumbre ya arraigada de hacer apoyos constantes a la sociedad, pero hacerlo en silencio, hacerlo con esa intención porque sienten que el apoyar y decirlo no es ayudar. Más sin embargo, creo que hoy los perfiles de desarrollo de empresas socialmente responsables hablan precisamente de la divulgación y de la difusión de las buenas acciones que una organización o que una empresa pueda estar llevando a cabo, porque anteriormente era así, ayudo pero no lo digo, porque entonces lo haces con una intención distinta. Sí. Y te puedo decir que hoy tengo colegas que así son todavía, ayudan y no quieren que se sepa, reconocimiento público, no quieren ese reconocimiento público, lo hacen de corazón y la verdad es que yo me siento muy contento de que me permitan representarlos porque sé que son muy bondadosos y nunca se tocan el corazón para ayudar, siempre muy dispuestos, y hay varios ejemplos, pero respetaré el gusto por mantener esa ayuda de manera anónima, pero sí te puedo decir que cuando llegamos a la asociación, yo les proponía
recaudar o recabar todas esas buenas acciones y esa voluntad que sé que el gremio tiene para seguir devolviendo algo a la sociedad, que sé que son muy participativos. Y entonces solicité que creáramos precisamente una coordinación de responsabilidad social de la APOMAC. Te lo puedo decir que en una asamblea solicité la autorización y me llevó no más de 2 minutos que me lo autorizaran, o sea, muy comprometidos, claro. Sabían exactamente cuál era el propósito y desde ahí entonces empezamos a generar una acción ya coordinada, ya con una persona responsable de estar recabando, por decirlo, acciones que puedan beneficiar e impactar de manera positiva a la sociedad. De ahí nacen acciones como regalar sonrisas para el tema del Día de Reyes, seamos útiles para el periodo de regreso a clases en algunas zonas de la sociedad que este apoyo les cae muy bien. Se nos presentó la oportunidad también de contribuir con el tema del Teletón, la conformación del Teletón en Colima, pero que seguramente va a tener un beneficio de mucho impacto de manera regional. Y te puedo decir compartir que cuando yo llegué y les dije, oigan, pues quiero proponerles que todos apoyemos de manera individual, por lo menos pongamos 5 pesos, ellos dijeron, no, 10. Bien. Oye, 10, pues claro. Está bien. Sí, claro. Eso no va a ser, entonces por eso yo creo que sin lugar a dudas son pequeñas aportaciones, son pequeñas acciones que te puedo comentar que el gremio es un gremio generoso, que devuelve y siempre está buscando la manera de devolver a la sociedad y de mejorar con ese impacto social de una u otra manera. Entonces creo que trataré de no seguir comentando más acciones porque les gusta la discreción en ese sentido, pero sí te puedo decir que hay evidencia contundente. Y bueno, recientemente por ahí a través de la Coordinación de Responsabilidad Social tuvimos el evento del Día de Reyes. Estuvieron por ahí participando en distintas, El Veladero, en Camotlán, por ahí haciendo algunas acciones, regalando sonrisas, súper encantados porque nos encontrábamos a otros colegas, otras empresas también haciendo esta labor y que no se difunde en los medios necesariamente, pero que ves esa satisfacción de seguir ayudando y seguir devolviendo, no solamente desde el gremio aduanal, sino desde otras organizaciones, todo este impacto social. Oscar, ¿qué sigue para los agentes aduanales, pero sobre todo para el puerto de Manzanillo, que sabemos que está en constante crecimiento, que sabemos que demanda muchas acciones, pero también genera muchos empleos de manera directa e indirecta? ¿En qué se enfocarán los agentes aduanales? ¿Cómo se trabajará de manera coordinada con la CIPONA, con la aduana, con todos los entes relacionados a esta importante actividad en nuestro país? Fíjate, Luis, que efectivamente hoy estaba haciendo el análisis de datos. Manzanillo se ha identificado un crecimiento constante durante los últimos 20 años. Solamente tengo que decirlo con la información preliminar que la propia CIPONA presenta, solamente teníamos 2 periodos de registrados previos de no crecimiento en el puerto de Manzanillo, y uno tema fue la crisis financiera del 2009, otro evento fue el tema de la pandemia, claro. Pero hoy, el 2025 también no tuvimos un crecimiento, nos quedamos con un 0.5% por debajo de lo del año pasado. Todos esperábamos, perdón que te interrumpa, que el puerto de Manzanillo llegara o superara esos 4 millones de contenedores, ¿no? Era como que la meta que ya se merecía el puerto de Manzanillo. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que yo creo que son muchas las variables que están impactando al puerto. Sin lugar a dudas, en el 2025 ha sido todo un tema de la parte de la presión de la relación que tenemos con nuestro socio comercial en Estados Unidos, Canadá, el hecho de que regionalizar la economía, el tema de la sustitución de importaciones, el aumento de aranceles, vigilancia sobre todo en productos como el acero, un mayor control en sus importaciones, ha estado impactando de manera considerable y efectivamente lo que hemos estado esperando, llegar a esos famosos 4 millones de TEUs manejados aquí en el puerto, nos está costando trabajo llegar. Entonces,
puede haber muchas lecturas de por qué está pasando esto, y en comparación con el tema del puerto Lázaro Cárdenas, que creció el año pasado y el antepasado, más el antepasado que el pasado, pero también porque también se vio impactado el puerto, es cómo le hacemos, porque tú tocabas en el segmento anterior algo muy importante, el tema de los costos, el tema de cuánto nos cuesta operar en el puerto de Manzanillo, la eficiencia que tengamos para realmente seguir estando en la preferencia y en el gusto de los importadores y exportadores que sigan utilizando el puerto de Manzanillo como su puerto principal. Jalisco, sabemos que el gobierno de Jalisco está muy interesado, siempre ha sido el puerto ellos lo consideran el puerto de Colima como su puerto, sí, claro. así lo han mencionado. Y por supuesto que demandan esta eficiencia en el puerto, ¿no? Que realmente tengamos certeza del tiempo que va a tardar y los compromisos que cada uno de los actores portuarios asumamos y hagamos para que realmente mantengamos esa eficiencia. Hoy con los retos que tenemos de regulaciones, de aranceles, que si bien es cierto hubo una propuesta por parte de la Presidencia de la República, también hay que reconocer que la Cámara de Diputados intervino junto con el sector industrial y acordaron hacer una media por ahí, no salió como originalmente se había planteado, porque también por parte de la industria reconocen que es necesaria la importación de ciertos bienes y ciertos insumos para poder producir aquí en el país. Entonces, hay esta lectura, hay esta comunicación también con la industria en la que está permitiendo hacer esos ajustes. Pero creo que lo más importante es que tenemos que buscar la manera de incrementar la capacidad dinámica del puerto, ¿sí? Porque bien los números nos decían por ahí las estadísticas que Manzanillo tenía una capacidad de 4 a 4.2 millones de TEUs al año. Entonces, tenemos obviamente el nuevo proyecto de Manzanillo-Cuyutlán, pero que por supuesto estará 4 o 5 años por lo menos, y mientras tanto tenemos que generar esas acciones coordinadas entre agentes aduanales, transportistas, terminales, aduana, ACIPONA y todas las demás autoridades y los demás entes para poder seguir aumentando esta capacidad dinámica. Por supuesto que la relación con los importadores, con los exportadores, para eficientar, hacer uso de tecnologías, inteligencia artificial, todo lo que nos permita ser más eficientes, tenemos que entrar en ese proceso, pero todos en conjunto buscar la manera de poder facilitar y poder seguir incrementando la velocidad en los despachos, asegurarlo que obviamente lo que se tenga que pagar de impuestos se pague, lo que regulaciones que se tengan que cumplir, que se cumplan, pero hacerlo de una manera muy eficiente, buscando la reducción de los costos para mantenernos en la preferencia de los importadores y exportadores, Luis. Oye, Oscar, ¿por qué interesante? De verdad agradecerte como siempre que nos compartas de manera directa esos puntos finos de lo que se tiene que hacer, de lo que ya se está trabajando en beneficio del puerto de Manzanillo y a ver, una realidad, ¿no? Todos conocemos a alguien o dependemos de manera directa o indirecta de alguna actividad relacionada con el puerto, ¿no? Nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestros papás trabajan o le proveen a una empresa portuaria de manera directa o indirecta y a todos nos conviene que el puerto de Manzanillo le vaya bien, que el puerto de Manzanillo crezca, que sea más eficiente, porque de ahí pues va a haber una economía pujante para todos los que vivimos dentro y fuera de Manzanillo y por supuesto también del estado de Colima. Oscar, ¿algo más que gustes agregar? No, Luis, yo creo que lo has comentado muy bien. Muchas familias, muchas personas dependemos de esta actividad, lo que es la logística, lo que es la actividad portuaria, el tema aduanal. Y por supuesto que creo que aquí es donde tenemos que recordar ese gran reto que tenemos de todos sumarnos en ese esfuerzo, en esa coyuntura para poder aportar de ser el mejor puerto para cualquier importador y exportador. Y eso depende, por supuesto, desde el esfuerzo personal, desde la calidad en el servicio, desde la voluntad de cada uno de nosotros en sumarnos a la capacitación, adaptarnos a estos cambios para podernos integrar en esa cadena de valor que los importadores y exportadores están buscando en este puerto de Manzanillo. Y bueno, un mensaje para toda la comunidad, realmente el puerto de Manzanillo es ese gran puerto que nos genera una derrama económica muy importante que hay que cuidar. Pero sobre todo, el mensaje deseándoles a todos y cada uno que este año sea de retos, pero que lo disfruten en bienestar, en buena salud
y en compañía de todos sus seres queridos, para que juntos no solamente el trabajo lo hagamos, sino que lo hagamos en compañía y el soporte también de toda esa estructura familiar que nos permita socialmente seguir creciendo y fortaleciendo a este Manzanillo que tanto queremos, Luis. Así debe de ser. Gracias, Oscar, por acompañarnos como siempre. No te vayas, cerramos ya esta emisión y yo me quiero ir con buenas noticias.